tengo poca gente y acá veo que se siguen sumando camaritas y caras de gente. De vuelta medio dormida. Se ve que los viernes ya quedo un poco cansada. Y eso que solo doy 3 clases de embrio, no sé lo que sería si estuviéramos en situación normal, que daría 11 clases de embrio, no, 9 de embrio y 2 de histo, y estaría mucho más cansada los viernes y seguro no me podría levantar. El tema de hoy, habrán visto que todavía no está subido a la plataforma, es diagnóstico prenatal, un tema muy lindo, muy médico, muy médico. Lo van a volver a ver seguramente en otras 2 materias que son obstetricia y diagnóstico por imágenes dentro de muchos años, y tal vez se acuerden un poquito cuando lo vuelvan a ver de que ya lo habían visto por primera vez en embrio en segundo año. Les voy a pedir a todos que tengan lápiz y papel, porque no lo subí a propósito, para hacerlos pensar un ratito. Espero que lo logremos, que puedan pensar un ratito y hacer una clase un poquito más interactiva entre ustedes y yo. No se asusten, no es un examen, es simplemente que piensen algunas cosas que seguramente les van a surgir fácilmente. Antes de empezar con la clase, ya tenemos fecha de la tercera era, va a ser el lunes 2 de noviembre. Falta un mes y una semana. Lunes 2 de noviembre, entonces tercera era. Con histología les quedan 2 temas nomás, después será todo repaso. Conmigo quedan algunos temas más. Y posiblemente, pero todavía no está confirmado, los recuperatorios son a mitad de noviembre, 16 la primera era, 18 la segunda era y 20 la tercera era. No está confirmada la fecha todavía. Yo que ustedes por las dudas no anoto. Pero calcúlenle 2 semanas después del examen de la tercera era, van a ser los recuperatorios, y 2 semanas después de los recuperatorios, para principios de diciembre, el final. Si es que lo tomamos presencial, bueno, no se sabe nada todavía. Bueno, dicho todo esto, entonces vamos a empezar con nuestra clase de hoy, diagnóstico prenatal. Y diagnóstico prenatal se refiere a una serie de herramientas técnicas y tecnológicas con las que contamos los médicos para ver cómo está el feto o el embrión, el bebé, durante el embarazo. Es decir, poder hacer diagnóstico de distintas cosas antes de que el bebé salga. Esto antes no se podía hacer, entonces por ahí no se sabía que había mellizos, la mujer paría uno y le decían, señora, vuelta a fuerza que viene el otro. Y se enteraba que tenía 2 cuando estaban pariendo. Lo único que sabía es que había tenido una panza muy grande. Bueno, así las cosas. Pero gracias a una herramienta que se llama ecografía o ultrasonido o ultrason en portugués, que es un método no invasivo o incruento, quiere decir que no daña, no lastima la salud de la madre, ni del embrión, ni del feto. Por lo tanto, se puede hacer varias ecografías durante el embarazo, que nos permite, mediante la emisión de ondas de alta frecuencia, enviar ondas de alta frecuencia hacia adentro del abdomen, que reboten contra distintas estructuras y que esa frecuencia vuelva modificada, sea recibida por el mismo aparato que lo mandó, y de ahí enviada a una pantalla para ser transformado en imágenes. Entonces, lo que yo mando como sonido
este aparatito, que es un transductor, porque transforma un tipo de energía en otra, transforma en imagen. Estas imágenes pueden ser fijas, como si fuera una foto, o pueden ser en movimiento, como si fuera un video. Es decir, que yo puedo ver movimiento y puedo ver imágenes fijas, y cuando tengo una imagen fija puedo poner dos puntitos y que me mida cuánto mide de un punto al otro. Es decir, que es sumamente útil. La ecografía habrá empezado a usarse hace 35, 40 años, pero fue modificándose y mejorando mucho a lo largo de estos años. Entonces, yo les pedí que tengan un lápiz y papel, porque quiero que anoten 10 mínimo, 10 utilidades de la ecografía durante el embarazo. ¿Para qué es útil usar la ecografía? ¿Qué me permite ver la ecografía durante el embarazo? Anoten, piensen, no se fijen en el libro, no se fijen en internet. La idea es que ustedes piensen. Si yo estuviera embarazada o mi mujer estuviera embarazada, ¿qué sería bueno que me pueda decir por ecografía que se puede ver? Piensen, anoten y en 10 minutos ponemos en común las cosas que escribieron. Zapeti, vos también tenés que pensar y escribir. José Zapelli, no te veo escribiendo. Carlos Bracho, no te veo. Veo oscura la cámara. No te veo la cara. Me gustaría verte. Prende la cámara. ¿Está reprendida? Bueno, entonces prende la luz, porque yo te veo todo oscuro. Entonces apagala si no anda. ¿Para qué la tenés prendida? Si no anda, es lo mismo que no la tuviera prendida. Bueno, golpeala.
Bueno, ¿ya está? Más o menos. Bueno, la manera que vamos a utilizar es que ustedes levantan la mano, pero no así, sino que vieron que hay abajo una función que dice levantar la mano. Y vamos a ir viendo de a uno. No quiero que uno lea todo, sino que uno lee uno, otro dice otro, y así vamos viendo. No veo ninguna mano levantada. Sí veo una, veo dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien. 9, 10, 11, 10, 11. Bueno, yo sé que no van a salir en orden. Y lo que les digo después de este juego que vamos a hacer, o de manera diferente de dar clase, donde ustedes van a participar mucho, dentro de un ratito, cuando terminemos con todos estos usos de la ecografía, voy a compartir pantalla, voy a mostrarles el power de este tema, de diagnóstico prenatal, y más tarde, a la tarde, por ahí lo grabo y lo subo a la plataforma grabado. Y después de todo esto, me pregunto por qué no lo hice antes, el haber hecho una actividad más interactiva entre ustedes y yo. Tatiana Baraldi, a ver, un uso de la ecografía. Uno. Bueno, para ver si el embarazo no es ectópico, para ver si existe en realidad un feto en el útero. Bien, entonces una utilidad muy buena es que cuando hacemos el diagnóstico prenatal tenemos que asegurarnos o fijarnos que el embrión está implantado dentro del útero. Eso es embarazo eutópico. Si está fuera del útero es ectópico y este embarazo no va a terminar bien y va a haber que tomar acciones médicas para sacar ese embrión de ahí porque puede comprometer y mucho la vida de la madre. El lugar más habitual de embarazo ectópico es en la trompa y la trompa no puede estirarse y crecer 9 meses, se va a romper, va a sangrar mucho y puede matar a la madre. Entonces, si vemos que hay un embarazo ectópico, hay que terminar ese embarazo. Bien, Ángel Daniel Nariñac. El sexo del feto. El sexo del feto. A partir de la semana, alrededor de la semana 20, es decir, de la mitad del embarazo, podemos ver y ver diferenciados los genitales externos y ahí darnos cuenta si el bebé es una nena o un varón. Pregunto a los médicos, ¿nos importa si el bebé es nena o varón? ¿Es importante para el médico que va a hacer un parto? ¿Si va a ser un parto de una nena o un parto de un varón? ¿Sí? Ahí la sola Aline dice que sí. ¿Por qué es importante, Aline? Porque hay algunas malformaciones congénitas de acuerdo con el sexo del feto. Sí, pero eso lo podemos ver si vemos que hay malformaciones. Pero de verdad, ¿a quién le importa mucho el sexo del feto? A los padres. A los padres, a la familia. Es decir, la familia que tiene 4 varones y está esperando la nena, no va a ser lo mismo si le decimos está embarazada una nena o está embarazada de otro varón. O al revés, tiene 5 nenas y quiere el varón. Pero de verdad, desde el punto de vista obstétrico, desde el punto de vista médico, nos da exactamente igual si el bebé es nena o varón. ¿Entienden lo que digo? Así que el sexo, si bien es una de las cosas que más les importa a los padres, a los médicos nos tiene bastante sin cuidado. Cuando mi hija estaba embarazada de mi nieta, justo coincidía la mitad del embarazo con que mi hermana se iba de viaje a Estados Unidos y le quería traer ropa al bebé. Y no sabíamos si era nena o varón, porque cada vez que se hacía una ecografía, las piernas le tapaban los genitales y no había manera de ver.
Y mi hija se fue a hacer 3 ecografías más de las que necesitaba, a ver si en alguna ecografía se podía ver el sexo. Hasta que finalmente la nena movió sus piernas, se vio que era nena, y mi hija le dijo, tía, es una nena, puede traer ropa de nena. Al re que te pedo, pero bueno, nada. Era como una necesidad familiar de saber si era nena o varón para ver qué ropa le traía de regalo. Cuando mis hijos nacieron no se hacían casi ecografías, se hacían pero pocas y por necesidad nomás. Y yo no sabía. Había que tener nombre de nena y nombre de varón. Y salía lo que salía. Así que yo nunca sabía si iba a ser nena o varón. Y al principio también, con el tema de las ecografías, sucedía que a veces se equivocaban. Y le decían, es una nena. Entonces la señora le compraba ropa de color rosado, ponía la pieza, pintaba el dormitorio de rosado, sabanita, todo eso, y nacía tremendo varón. Y lo querían matar al ecografista, claro. Bueno, Cintia, Nájel, una, Para controlar la posición de la placenta en el útero. Exactamente, otra de las funciones o las utilidades de la ecografía es poder ver dónde está la placenta. La placenta es importante por varios motivos. Uno es porque si está implantada muy baja cerca del cuello o está tapando el cuello del útero, y eso se llama placenta previa, y estamos al final del embarazo, hay que organizar una cesárea, porque si no la placenta se desprende y sangra, y el bebé deja de recibir oxígeno. Otra cosa es que a veces la ecografía se necesita para otros procedimientos que son más complicados y que vamos a ver después, por ejemplo, la amniocentesis, donde hay que pinchar la panza, el útero y la bolsa y sacar líquido. Y yo, antes de sacar líquido, tengo que hacer una ecografía, ver dónde está el bebé para no pinchar el bebé, dónde está el cordón y dónde está la placenta para no pincharla. Entonces siempre es de mucha utilidad ver dónde está ubicada la placenta, si está en cara posterior, si está en cara anterior y sobre todo si está muy abajo. Bien, Francieli Ferreira. Hola, profe. Las malformaciones congénitas. Exactamente, una de las funciones o de las utilidades más grandes es evaluar si hay malformaciones congénitas fetales. Para esto se indican 2 ecografías en 2 momentos diferentes. Una se llama ecografía 11-14 porque se hace entre la semana 11 y 14 y lo que se ve es el pliegue de la nuca, a ver si es muy grueso o es finito. A esto se lo denomina translucencia nucal. Y se ha visto que es más grueso el pliegue cuando el bebé tiene síndrome de Down o síndrome de Turner. Pero no siempre que hay un pliegue ancho es Down o Turner, por ahí es un bebé normal. Entonces, una vez que se ve esto, después hay que hacer otro procedimiento para tener el cariotipo. Entonces, 11-14 para la translucencia nucal. La idea es que dé finito y que esté todo bien. Y luego en la semana 20 se hace una ecografía donde se hace como un escaneo total del bebé para ver que no haya ninguna malformación. De la punta de la cabeza a la punta del pie, todo se evalúa, los ojos, las orejas, la nariz, la boca, los labios, para encontrar, ubicar malformaciones congénitas. La sola Aline. La posición del feto. Bien, la posición del feto. ¿Y por qué es importante la posición del feto? Para el parto, principalmente para decidir si elegir la cesárea o un parto normal. Exactamente. El 90% de los bebés nacen de cabeza. Y ya como la cabeza es más pesada, en general la cabeza suele estar para abajo.
El tema es que hay bebés que nacen de cola o de pie. Entonces, es conveniente hacer una ecografía antes del parto para ver si te da el bebé de cabeza o no. Cuando yo nací, hace 58 largos años, no había ecografías, y a último momento parece que me di vuelta y estaba ubicada de cola. Era el primer bebé de mi madre, la primera bebé de mi madre, y el parto fue de nalgas. O sea que lo que primero vio de mi cuerpo al mundo fue mi culo. Después las piernas, después el tronco, después los miembros y en lo último la cabeza. Un parto de una mujer que es el primer bebé y que nace de cola es bastante grave, es bastante riesgoso, porque la cabeza para salir tiene que estar el mentón pegado al pecho, así. Pero si vos salís al revés, extendés la cabeza y queda separado y no sale. Esto es el cuello del útero y la cabeza no sale. Y es una situación compleja en la cual el médico tiene que hacer una maniobra, meter la mano adentro de la boca del bebé, bajarle la mandíbula para que el mentón quede pegado al tórax y ahí pueda salir. Por lo tanto, desde hace muchos años, si es el primer bebé y está de cola, se hace cesárea directamente. O sea, mi mamá se comió el parto, un primer parto de cola, de nalgas, porque no había ecografías. El segundo nació normal, mi hermana nació de cabeza y mi hermano nació de pie. Lo primero que aparecieron fueron los pies y de vuelta cabeza última. Así que tuvo varios partos medio raros mi vieja. Profe, Sí. ¿no hay una maniobra que el obstetra hace para girar el bebé en la Es panza de la... peligrosísima y ya no se hace más. Sí. Hace unos años o hace muchos años había una maniobra donde el médico iba rotando el bebé mientras estaba dentro de la panza. Esto se llama versión interna, darlo vuelta mientras todavía está dentro. Pero como es muy riesgosa para la vida del bebé, no se hace más. Entonces, nada, se hace cesárea y listo. Bien, entonces posición del feto. También es importante porque a veces el feto está acostado horizontal. Nunca va a salir horizontal. Ahí hay que decidir cesárea. Entonces, esta sería una ecografía del último trimestre, cerca del parto, para ver la ubicación del bebé y de la placenta y ver si va a poder ser un parto normal. Bien. Butiuk Anaí. Hola, profe. Hola. El cordón umbilical, si está envuelto en la cabeza o si está bien. Bien. Entonces, podemos del cordón ver la longitud y si es muy largo podemos ver si está enrollado. Dijimos que esto se llamaba circular de cordón y si era una vuelta o dos de cordón umbilical. Bien. Estaba Ramiro y se borró. ¿Qué pasó, Ramiro? Dijeron ¿Sí? casi todas las que yo había escrito. ¿Todas? ¿No te quedó ninguna? Bueno, Pero Camila es muy Guay. parecido. A ver. Puse para ver si el desarrollo se desarrolla correctamente. Bueno, eso es si está desarrollándose correctamente. ¿Y cómo podemos averiguarlo? Cada semana o cada tanto ver si se forma bien el plegamiento, si los esbozos de la mayoría de los órganos se están desarrollando bien, si no hay malformaciones congénitas. Bueno, eso es parecido a lo que dijeron de las malformaciones congénitas. Faltan algunos que levantaron la mano y faltan algunas cosas que se pueden ver y que todavía no dijeron. Camila Weiss o Weiss. ¿Qué dice Camila? No dice nada. Tatiana Sakis. Bueno, profe, sobre la
cantidad de líquido amniótico no Exactamente. Otra cosa que vamos a ver y evaluar por ecografía es la cantidad de líquido amniótico. Es decir, si es normal, si hay de más, que se llamaba polidramnios, si hay de menos, oligoamnios. Y si hay de más, que puede ser por anencefalia o por atresia esofágica, vamos a ver si hay atresia esofágica o anencefalia. Y si hay de menos, vamos a ver qué pasa con los riñones y las vías excretoras. Entonces, cantidad de líquido amniótico es otra cosa que vamos a mirar en una ecografía. Miren todo lo que se puede ver. Todavía faltan 3 o 4. Amanda Caroline. Hola, profe. Verificar Hola. la cantidad de fetos. Exactamente. Para ver si hay uno o más bebés al mismo tiempo. Es decir, si es un embarazo simple con un solo bebé o es un embarazo múltiple con mellizos, gemelos, trillizos, cuatrillizos, quintillizos, sextillizos o lo que sea. Y está bueno que los padres ya sepan que vienen 3, por ejemplo, y no uno solo. Bien, o 2 o lo que sea. Así que para ver número de bebés en ese momento. Florencia Velocchi. ¿Qué nos Movimientos falta? fetales. ¿Cómo? Movimientos fetales. Movimientos fetales. Podemos ver durante el desarrollo, desarrollo del embarazo cómo se mueve el bebé. Y del movimientos fetales hay 3 tipos de movimientos. Los movimientos de los miembros y ver si se mueve bien. Movimientos del tórax que corresponden a ciertos movimientos respiratorios que no debería haber. Y movimientos cardíacos que además se escuchan. Entonces yo escucho los latidos del corazón del bebé y veo cómo se contrae el corazón. El embrión y el feto tienen los latidos mucho más rápidos que las personas que ya salieron de la panza de su mamá. 140, 160 latidos por minuto. Parece un caballo galopando. Tucutún, 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 tucutún. Pero es muy emocionante escucharlo porque decís, ahí hay alguien vivo adentro mío. Así que está bueno. Bien, así que movimientos. Y ahora Luis Alves. Para Hola. mirar el crecimiento cardíaco. ¿Cómo? Para mirar los latidos. Bueno, cardíacos. eso. En realidad los latidos más que con la ecografía se hacen con otro aparatito que tiene más que ver con los sonidos. Pero bueno, dale. Sendra, Nicolás. Si hay alguna enfermedad trofoblástica como la mole hiatiforme, puede ser. Perfecto. Podemos investigar y averiguar si en vez de un embarazo normal hay un tumor de trofoblasto, como puede ser la mole hiatiforme, que es un tumor benigno y que hablamos la clase pasada, o si es un tumor maligno como el corión epitelioma o corión carcinoma. Esto es un embarazo donde el embrión o el preembrión tenía alguna alteración en general genética, puede ser una diandria, una diginia o alguna otra cosa, deja de desarrollarse, pero el trofoblasto de alrededor, que después va a formar el corión, sigue reproduciéndose. Y como forma gonadotrofina coriónica, hay síntomas de embarazo, hay positivo en el examen de embarazo y hay algún crecimiento del abdomen. No tanto como si fuera un bebé. Pero en la ecografía vemos que no hay bebé y lo que hay es un tumor que hay que sacar por legrado. Bien, Daniela de la Torre. Buenos días, profe. Buenos días. Para evaluar o crescimento do bebê e ver se coincide com o tempo gestacional para fecha de parto. Exactamente, esto es algo que todos los grupos dijeron bien al principio y ustedes me lo estaban dejando para el final. Cuando yo le mando a hacer una ecografía por primera vez a mi paciente, lo que va a hacer el ecografista es hacer una foto
medir de la punta de la cabeza a la punta de la cola, si es muy chiquito, la longitud céfalo-caudal, y decir esto corresponde a un embrión de 6 semanas, ponele. De acuerdo a cuánto mide, a cuánto es, y a eso lo llamamos la edad gestacional. Cuando no existía la ecografía era mucho más complicado, porque llegaba una paciente y decía, creo que estoy de 6 meses. ¿Cómo creo? Sí, porque no me acuerdo cuándo fue mi última menstruación. ¿Y cómo hago el cálculo? Y jodete, no podíamos hacer el cálculo bien porque no sabíamos cuándo era la fecha de última menstruación, que es el punto donde uno se instala para contar de cuántas semanas está embarazada la paciente. Entonces, si no tenemos ese dato, ahora vamos a una ecografía y ahí enseguida nos dice edad gestacional, que así se llama, de cuántas semanas es el embrión. Entonces, la primera ecografía en general que se hace una vez que se sabe que la paciente está embarazada es para tener un dato preciso de la edad gestacional, pero además, como decía Daniela, después, si ahora me da de 6 semanas, y entre de 10 semanas le hago otra ecografía, me tiene que dar un bebé de 16 semanas, ¿no? Si tenía 6 y le agrego 10, tiene que ser de 16. Y si me da uno más chiquito, es que no está creciendo adecuadamente. O sea que la edad gestacional me sirve para ir haciendo una correlación del crecimiento, si es normal, del bebé. Una vez que ya crece demasiado, no me sirve más la longitud cefalocaudal, se hacen 2 mediciones, que son el diámetro biparietal, entre un parietal y el otro, y la longitud del fémur, cuánto mide el fémur. Se combinan esas 2 medidas y ahí me dice de cuántas semanas corresponde. Entonces, la ecografía es una excelente herramienta para ir viendo cómo va desarrollando y creciendo el bebé adentro de la panza. Bien, Stefano Tomasella. Stefano Tomasella, ¿estás ahí? Si levantan la mano, después contesten, chameo. Fernández Tavares. No estamos. Mora, Arechavala, o Arechavala, no sé dónde va el acento. Arechavala, sí. A Para ver. ver si el feto sigue vivo o está muerto, ¿puede ser? Exactamente, para eso sirven también los latidos cardíacos. Para ver si el feto está vivo. Parece una pavada, pero a veces la paciente llega y dice, hace mucho que no siento que el bebé se mueve. Le hacemos una ecografía y vemos si hay movimiento, pero sobre todo movimiento cardíaco, si el corazón está latiendo. A veces el bebé no se mueve porque está durmiendo. Hay bebés dormilones, además de que hay bebés que patean mucho. En mi época, cuando hacía medicina y atendía pacientes en vez de dar clases, hace muchos años, y hacía partos, lo que hacíamos era, si suponíamos que el bebé estaba durmiendo, le decíamos a la madre, vaya al kiosco, cómprese un alfajor y una Coca-Cola. Se toma la Coca-Cola, se toma el alfajor, el azúcar le va a subir a lo bestia, y ahí el bebé se despierta y entra a patalear para todos lados. Así que a veces era un santo remedio para los médicos y para la madre quedarse más tranquila de que el bebé se volvía a mover. Y a veces era triste la situación, pero había un bebé que se llama feto muerto y retenido, que es el feto que se muere dentro de la panza y no sale solo y hay que inducir un parto o una cesárea. Sofía Tarrago, o Tarragó. Tarragó, profe. ¿Y dónde está el acento? No, bueno, la próxima le pongo. Dale. ¿Puede ser también la medición del cuello uterino? ¿Y para qué? Y porque si el bebé crece más de la proporción sería, creo que es lo que debería tener el cuello uterino, se podría hacer una cesárea, no un parto. Está bien o sea, pensado. Si el cuello uterino de la madre es más chiquito y el bebé es mucho más grande,
Está Más bien probable pensado, pero no. Me gusta que piensen y que tiren cosas y cuando están bien decimos que están bien y cuando no, no. El cuello del útero durante el trabajo de parto, que es antes de que salga el bebé, se achica y desaparece. O sea que el cuello, que es como un tubito, se va acortando, acortando, acortando y se borra, decimos los médicos. Vos haces el tacto y sentís el agujero y no sentís el cuello porque el cuello se borró. Y una vez que se borra el cuello, se empieza a abrir el útero. Entonces, por más que el cuello sea pequeño, se va a borrar en el parto. Así que en el primer parto tarda más, el primer parto es más largo, porque primero se borra el cuello y después se hace la dilatación. Los partos siguientes hacen las dos cosas al mismo tiempo que se va borrando el cuello, se va dilatando el útero. Así que me parece que noche. Marci Rolín. Y básicamente dijeron todas las que pensé, así que... ¿No te quedó ninguna? Falta no, una. Anoté 6. Las 6 que anoté ya las dijeron. Ya la dijeron. Axel Knassel, ¿tiene alguna más? Tengo 3 más, profe. Upa, pero una sola. Pasame una. Una, Axel. Regulación del ultrasonido. ¿Eh? Regulación del ultrasonido en la hora de ¿Y eso diagnosticar. qué quiere decir regulación del ultrasonido? En vez de tomar, por ejemplo, analizar el bebé y para no dañar ¿cómo se dice? El desarrollo del bebé. No entendí. Y bueno, la otra es administración de medicamentos también. Ideas locas. No, vamos con la tercera. Y la otra, realmente la escuché de un doctor que dijo obtener vellosidades coriónicas. No, nada que ver. Ana Muñoz, siga participando. Ana Muñoz. Para ver los órganos internos del bebé. Ya lo dijimos, para ver si hay una malformación o no en los órganos internos. Flaviane. Profe, Sí. yo también había colocado referente a la edad del feto y desenvolvimiento de los órganos. Bueno, a ver, ¿alguien tiene alguna diferente de las que ya dijeron? Profe, Sí. ¿hay alguna relación médica além da curiosidade de la mamá en los ultrasonidos 3D? Porque ninguém mencionó 3D. Creo que no. Que el ultrasonido 3D le sirve a la familia para ver en 3 dimensiones cómo va a ser la cara, el cuerpo, pero no aporta datos médicos além de lo que puede aportar una que no es 3D. ¿Lo voy a decir yo? No, Igor, a ver, Igor Mericio. Igor Mericio. Para mirar cuando va a hacer una cirugía en el bebé. Para mirar si hay que hacer una cirugía, por supuesto. Si el bebé necesita una cirugía, hay que estar con control de ecografía. Correa Méndez. No contesta. Para verificar os movimentos respiratórios do feto. Já falamos disso. Então, extrair o líquido da cavidade amniótica. Si hay que extraer líquido de la cavidad amniótica, también hay que hacer esto. Bien. Bueno. Profe, Sí. No sé si dijeron o no, pero la implantación del corion en el miometrio y no en el endometrio. Para eso quiere decir para ver si hay una placenta ácreta. Sí. Bueno, chicos, ¿saben cuál les falta? Les voy a contar una historia que me pasó a mí. Cuando yo tenía 21 años y un novio, y de repente empecé con síntomas de embarazo.
tenía sueño, pero mucho sueño. Estábamos en verano, no tenía ganas de levantarme. Yo fumaba y no tenía ganas de fumar. Tenía náuseas, todas un montón de cuestiones que podían ser de embarazo. Y un atraso, por supuesto, un atraso menstrual importante. Pero me hacía el análisis de orina y me daba negativo. Y yo decía, ¿qué pasa? Estaba de vacaciones, volví de las vacaciones, mi médico estaba de vacaciones, fui a ver a otro médico, me hizo un tacto y me dijo, a mí me parece que acá hay un embarazo, este útero tiene todas las características de un embarazo, hágase una ecografía. Estoy hablando hace 36, 37 años, o sea, las primeras ecografías. Me mandan a hacer la ecografía. Voy, me hacen la ecografía y me dicen, señora, ¿por qué la mandaron a hacer una ecografía? ¿Estuvo con pérdidas? Porque acá está todo perfecto, el bebé está todo bien. O sea, que me confirmó el embarazo por ecografía. Y esa es la primera ecografía. Y no la dijeron. Lo que dijeron por ahí era para ver la edad gestacional. Pero muchas veces un embarazo se confirma por ecografía. ¿No? Es decir, si te da negativo el levatesto, lo que sea, o esa nena que dice me duele la panza, no sé qué pasa, y van, le hace una ecografía y había un bebé pateando. Bueno, voy a compartir entonces la pantalla y les voy a mostrar el PowerPoint de este tema. Ya estuvimos casi 45 minutos hablando de esto, y a mí me gusta este tipo de clases donde hay un ida y vuelta. ¿Valdeire Rocha quiere decir algo? Profe, ¿me escucha? Sí. Sí, te escucho. Te escuchamos todos. Ahora no te escucho. A ver, ¿qué pasa? Para el diagnóstico de enfermedades por causas externas. ¿Cómo? Tenta falar en español, por favor. Uma solicitação de ultrassonido para o diagnóstico de enfermidade por causas externas. Exemplo, picadura de insecto que transmite chikungunya. Sí. Sí, se puede indicar. Sí. Una causa hidrocefalia. Sí. Sí, se puede indicar. Gracias, profe. De nada. Bueno, vamos a seguir, entonces vamos a compartir la pantalla. Díganme si se ve. Díganme que sí. ¿Se ve? Sí, profe, se ve. Ok. Entonces, vamos rápido con el tema del diagnóstico prenatal. El primero que ya hablamos es la ecografía. El ecógrafo, que es el aparatito, que es un transductor, emite y recibe ondas de alta frecuencia que no dañan ni a la madre ni al feto y luego se transforman en imágenes de fácil interpretación. Se puede usar para obtener imágenes estáticas como una foto o en movimiento como un video, les dije antes. Además de utilizarse la ecografía por sí mismo, también se utiliza en otros procedimientos como la amniocentesis, la biopsia de vellosidades coriónicas u otros tejidos, etc. ¿Qué podemos ver? Diagnóstico de embarazo, que era este último que nadie dijo. Acá podemos ver entonces, durante un ultrasonido, a partir de la tercera o cuarta semana, la presencia del embrión. Podemos ver el número de fetos para ver si hay embarazos múltiples, cómo está ubicado, por si hay que hacer una cesárea, el sexo del feto, la posición de la placenta, la edad fetal, por la longitud cefalocaudal, entre quinta y décima semana,
y después por el diámetro biparietal y la longitud del fémur, como dije antes. Movimientos del feto, fíjense cómo veo que se mueve, se pueden captar a partir de la 10ª semana. Movimientos respiratorios, estoy yendo rápido porque se me está yendo el tiempo. Malformaciones congénitas, muchísimas, se pueden ver por ecografía. Como les decía, la 11-14 se mide el pliegue nucal y se ve la translucencia nucal. Acá dice 10, pero son 11. Cuando grabe el power lo voy a corregir. Cantidad de líquido amniótico, oligoamnios y polidramios. Entonces, si hay menos líquido, me tengo que fijar si hay problemas en los riñones o en la vía excretora, y si hay polidramios, si hay anencefalia o atresia esofágica. Si hay embarazo fuera del útero, si hay mora o corion epitelioma, hasta ahí todas las utilidades, que son muchas, de la ecografía, y eso que estamos hablando de ecografía de embarazo. Se usa la ecografía para muchísimas otras cosas fuera del embarazo. Ahora, si a mí me da positiva la translucencia nucal y quiero saber si el bebé es Down, necesito células del bebé. Para hacer un cariotipo, contar el número de cromosomas y ver que hay 47 y me sobra uno del par 21. Para eso se pueden hacer dos procedimientos. Uno, por amniocentesis, donde hay una punción, se pincha con una aguja, la bolsa, se saca líquido amniótico, esto se hace entre la semana 14 y 16, siempre con ayuda del ecógrafo para no pinchar bebé, cordón, placenta, vejiga de la madre, lo que sea, nada de intestino materno. Y con ese líquido hago dos cosas. La parte lo centrifugo, separo células de líquido. El líquido va a estudios bioquímicos y la célula a cariotipo. Entonces, puedo saber el sexo, pero además puedo encontrar si hay alteraciones cromosómicas, si hay alteraciones bioquímicas, si hay algún defecto genético, todo esto en las células y en el líquido. En el líquido puedo encontrar la alfa-fetoproteína, que es una proteína que se fabrica durante el embarazo, que se acumula en líquido cefalorraquídeo y que va a estar aumentada entonces en anencefalia o en raquisquisis o en embarazos múltiples. Puedo evaluar la cantidad de lecitina o bilirrubina, pero si no, en vez de hacer la amniocentesis, puedo hacer biopsia de vellosidades. La vellosidad del corion viene del trofoblasto, el trofoblasto viene del cigoto, o sea que tiene la misma información celular. Entonces, se pone un espéculo en la vagina, se entra con un catéter a través del cuello, se llega a la placenta y se saca un pedacito de vellosidades. Esas células están en multiplicación, entonces rápidamente voy a poder ver el resultado. Y no tengo que pinchar nada, digamos. También hay otra cosa de diagnóstico prenatal, que puede ser que hacer transfusión o poner medicamentos a través de la vena umbilical. Para eso, con ayuda del ecógrafo y con una aguja y una jeringa, tengo que meterme en la vena umbilical, puedo sacar sangre fetal para hacer estudios de la sangre fetal, o puedo meterle medicamentos o hacer transfusiones. Y una otra que no se usa prácticamente porque es altamente riesgosa e invasiva es la fetoscopía. También en la madre podemos encontrar marcadores bioquímicos en sangre materna, alfa-fetoproteína, fragmentos de ADN fetal, y se terminó porque lo estuve diciendo muy rápido. Bueno, eso es todo. ¿Preguntas? Fe, ¿podría decirme la diferencia entre gemelo y mellizos, por favor? ¿Podés esperar una semana? Sí.
La semana que viene, si no me equivoco, el tema es embarazos múltiples. Pero para que tengas una idea, en realidad, porque ustedes en Brasil dicen gemios a todo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, acá, a nivel popular, no a nivel médico, se dice gemios, gemelos, cuando son iguales. Y mellizos, cuando no son idénticos. Pero es mentira. Médicamente se usa gemelar para todo. A ver qué hay en el chat. En un video mostraba que un bebé nació muerto. Los doctores inyectaban algo en el cordón umbilical y le daban palmadas en la espalda y el bebé lloraba, pobre. ¿Qué técnica? No tengo la menor idea. Pero seguramente le dieron alguna cosa como dopamina o algún estimulante cardíaco. Pero más no sé, Ramiro, de tu pregunta ahí. Si un bebé mantiene la misma posición durante todo el embarazo, ¿le puede generar algún problema? No. Es más, muchos bebés, en cuanto les crece un poco la cabeza, ya están boca abajo. Y uno diría, qué raro estar 9 meses con la cabeza para abajo, pero no, parece que no pasa nada. Bueno, chicos, entonces la semana que viene, primero esta semana, entre hoy y mañana, grabo este Power y lo subo a la plataforma. Y la semana que viene, si no me equivoco, son 2 temas largos, embarazos múltiples y esterilidad e infertilidad, las diferencias entre esterilidad e infertilidad. ¿Y gemelos o mellizos no tiene que ver con el saco amniótico? No. Profe, ¿qué tan difícil es la obtención o transfusión? Es difícil, tenés que meterte en la cavidad y meterte en agarrar la vena y sacarle sangre de la vena. ¿Cuál se hace más, la punción de líquido amniótico o la biopsia? Depende para qué. Si yo necesito células, conviene la biopsia de vellosidades coriónicas. Es menos cruenta que la otra, me parece a mí. En general, en mujeres mayores de 30 a 35 años se hace biopsia de vellosidades coriales. La ventaja de la biopsia es que el resultado se hace más tempranamente, en la 8ª semana. El resultado lo tenés bastante rápido y es muy poco cruento, poco invasivo. La amniocentesis es más invasiva, hay que hacerla en un ambiente más estéril. Bueno, estéril tiene que ser todo, ¿no? Bueno, ¿más preguntas o terminamos acá? Profe, Sí. ¿en qué caso se utiliza la biopsia y en qué caso se utiliza la obtención o transfusión de sangre fetal? No, son 2 cosas totalmente distintas. La biopsia de vellosidades coriónicas es para hacer cariotipo y ver si hay alteraciones cromosómicas. Ahora, si yo quiero saber si la sangre del bebé tiene alguna enfermedad, por ejemplo, alguna hemoglobinopatía, alguna enfermedad genética de la sangre, le tengo que sacar sangre. De verdad nadie va, no se hace mucho meterse adentro para sacar sangre, sino que se espera y una vez que le cortás el cordón, sacás sangre del cordón que acabas de cortar. Y ahí no tenés que meterte adentro. Entonces es muy frecuente sacar sangre de cordón para averiguar. Profe, yo estuve sentada todo el embarazo y me dijeron que debido a eso tengo laxitud en varias articulaciones. No sé si está bien eso. Me parece que la laxitud articular tiene más que ver con una genética de las fibras elásticas que con la posición durante el embarazo. No te lo puedo asegurar. Bueno, ¿algo más? Nada más. ¿Por qué el alfa-fetoproteína decae completamente por nacimiento? Porque la fabrica el feto. Si la fabrica el feto y el feto nace, se deja de fabricar alfa-fetoproteína. ¿Entendiste, Sandra?
Sí. Yo quisiera consultarle algo, pero es una duda de histología. Me dijeron que le consulto a usted como usted tiene la última palabra en lo que es la facultad. Chan, a ver. En el sistema endocrino, ¿solamente hay capilares fenestrados o también puede haber capilares sinusoides? Fenestrados. Sinusoides hay Solamente. solo en 3 órganos que fabrican sangre: médula ósea, vaso y ganglio. Y vaso y hígado. Entonces, fenestrados sí. Fenestrados hay en riñón, en el glomérulo, donde está la barrera de filtración glomerular, en intestino delgado, donde se absorben moléculas un poco más grandes y por eso son fenestrados, intestino delgado, y en algunas glándulas endocrinas como hipófisis, adenohipófisis y corteza suprarrenal, por el tamaño de las moléculas que tienen que atravesar. Sinusoides, el que dijo sinusoides se equivocó y quiso decir fenestrado. Ah, estamos. Muchas gracias, profe. No hay de queso. Profe, em Gênesis diz que na porção distal, eu vou ler para vocês lá o que habla a bibliografia de Gênesis. Em Gênesis diz que, é tradicional denominar sinusoides a estes capilares, a que se demonstrou que são capilares fenestrados. Eu não consegui compreender. Son fenestrados. Fala que son fenestrados, aunque mucha gente le dice sinusoide, pero son fenestrados. Eso está diciendo. Sí, gracias. A ver, gente, lo que yo entiendo de los capilares, y me parece bastante interesante transmitírselo a ustedes. En la mayoría de los órganos hay capilares continuos. El capilar continuo permite que moléculas pequeñas pasen de un lado al otro. Por ejemplo, en pulmón, en la barrera de hematosis, que dé el alvéolo a la sangre y de la sangre al alvéolo, en músculo, en la mayoría de los órganos, los capilares son continuos. Membrana basal continua y capa de endotelio continuo. Unos pocos lugares necesitan que pasen moléculas más grandes. El intestino delgado, donde se absorben moléculas más grandes. El riñón, donde se filtran moléculas más grandes. Y en algunas glándulas endocrinas que las hormonas tienen cierta estructura un poco más grande. Entonces, fenestrados, que son agujeros en el citoplasma del endotelio, son esos 3. Riñón, en la parte del glomérulo, intestino delgado para la absorción de nutrientes y glándulas endocrinas. Ahora, hay órganos que fabrican glóbulos rojos y lo tienen que mandar a la sangre. Esos que son moléculas, ya son células y son más grandes, necesitan un tipo de capilar que la membrana basal sea discontinua y tenga un agujero lo suficientemente grande para que el glóbulo rojo pase. Y eso va a ser hígado y vaso en la etapa prenatal, que son hemopoyéticos, y después son hemocateréticos y médula ósea. Entonces, esa sería como en donde hay, ¿cómo se llama? Capilares sinusoides, donde hay hemopoiesis o hemocateresis. Donde hay capilares fenestrados, donde tienen que pasar moléculas grandes de un lado a otro. Y el resto, todos capilares continuos. ¿Entendido? A mí Sí, me parece profe. que se entiende. ¿Quién te dijo que yo tengo la última palabra? ¿Qué te las me dijo? Me dijo Es que se lo verdad. consulte. Me lo crucé el otro día y me preguntó eso mismo que me dijiste vos. Me dice que en el teórico le dijeron que había capilares sinusoides. Chupa media te están diciendo por ahí. Tranquilo con esas palabras.
Bueno, chicos, siendo las 11, tenemos media hora más que no vamos a ocupar y terminamos. Buen fin de semana. Para la clase que viene, lean embarazos múltiples y no van a encontrar en el libro, y voy a poner un power aparte, de esterilidad y infertilidad, que es un tema que algunas cosas ya vieron en genética, pero que siempre se confunden cuál es cuál. O les parece que es lo mismo la esterilidad que la infertilidad, y no lo es. Bueno, buen fin de, chau, chau.